Hermanos, si usted es adventista del séptimo día por algún tiempo, entonces seguramente ya usted sabe que para esta iglesia la Biblia ocupa un lugar central en todo lo que ella hace. La Biblia no es solo la regla por medio de la cual la iglesia adventista define sus creencias y sus prácticas. La Biblia también es de donde la iglesia saca sus valores, sus conceptos, su teología, la forma en que hace las cosas. Es la Biblia la que provee el mandato profético para la existencia de la iglesia. Es decir, no podríamos tener una iglesia si esa idea no pudiese probarse con la palabra de Dios. Pero no solo la Biblia justifica que la iglesia exista, la Biblia también es la que aclara cuál es la razón por la que la iglesia existe, cuál es la misión de la iglesia. Y más aún, cómo va a ser cumplida esa misión. Esto es sumamente importante para un adventista del séptimo día, especialmente si tiene alguna responsabilidad de dirección en cualquier nivel de la iglesia. Las implicaciones teológicas que tiene el hecho de que la Biblia para nosotros es central son determinantes, son sumamente importantes. Reuniones como estas, por lo tanto, deben convertirse en espacios donde primero que todo haya una disposición de parte de nosotros para volver a la palabra de Dios y encontrar en la palabra de Dios todo lo que necesitamos. Esta iglesia, históricamente, desde sus inicios, siempre ha sido dirigida por la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha provisto dirección, ha provisto recursos, ha provisto sabiduría y lo ha hecho revelando la voluntad de Dios, explicando la voluntad de Dios a la iglesia a través de las Santas Escrituras. Por lo tanto, es sumamente importante para nosotros constantemente estar seguros de que vamos de acuerdo, alineados con la palabra de Dios. Una tendencia muy peligrosa para la iglesia sería la tendencia de que a medida que crece, a medida que se agiganta la iglesia, nos vaya quedando menos tiempo para consultar la Biblia. No debería llegar el momento cuando los que dirigen la iglesia estemos tan ocupados que no tengamos tiempo de estudiar profundamente la palabra de Dios y asegurarnos de que lo que hacemos tiene el aval de un así dice Jehová. De hecho, históricamente, los dirigentes de la iglesia adventista han sido reconocidos como profundos estudiosos de la palabra de Dios. Y en la actualidad sigue siendo así. Todo el que entiende esta iglesia sabe que no es posible dirigirla si uno no tiene el compromiso de estudiar la Biblia, el espíritu de profecía, la revelación autorizada de Dios. Siendo que esto es una iglesia profética, nadie puede, sin importar la posición que ocupe, inventarse la forma como esta iglesia va a funcionar, traer los planes, darle la visión. Ninguno de nosotros tiene un puesto en esta iglesia que incluya darle a la iglesia la visión que debe tener, darle los planes con los que la iglesia debe funcionar. Todo eso nos es provisto por Dios a través de la revelación autorizada. Por eso, ser dirigente de la iglesia adventista, en primer lugar, primero que todo, es ser un hombre o una mujer comprometido con la palabra de Dios. Y cuando hablamos del tema de la misión de la iglesia, estamos hablando de un tema central de la vida de la iglesia.
Es un tema en el que tenemos que tener un gran cuidado, asegurarnos que no se nos metan ideas que por bonitas, por modernas que parezcan, no tengan el apoyo de la revelación que Dios ha hecho para nosotros. Nosotros como iglesia hemos definido que nuestro éxito no depende de planes que podamos hacer en reuniones como estas. Nosotros como iglesia hemos definido que la obra de Dios no se hace ni con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios. Así que no nos avergonzamos de gastar tiempo preguntándole a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quiere que hagamos las cosas? ¿Cuáles son los planes que tú tienes para tu iglesia? ¿Cuál es la visión que tú tienes para la Unión Occidental? ¿Qué tú quieres que hagamos aquí en esta iglesia, en Valencia, en Barquisimeto, en este barrio, en este campo? ¿Qué quieres hacer aquí, Señor? Danos tu visión. Muéstranos dónde debemos ir. No nos avergonzamos de eso. El ministerio pastoral, los dirigentes de la iglesia adventista, debemos entender que estos cargos, estos puestos, no nos fueron otorgados en función a nuestras capacidades y habilidades para hacer planes, para desarrollar proyectos. Estos puestos, estos cargos, Dios nos los ha dado en función de que Él nos ha pedido que nos mantengamos humildes para consultarle a Él constantemente y obedientes cuando Él revele algo que Él quiere que se haga en su iglesia. La debilidad en la iglesia va a llegar el día en que estemos tan ocupados que no tengamos tiempo para estudiar la palabra de Dios. La debilidad va a llegar a tu iglesia, a tu campo, a tu territorio, el día que creamos que ya somos tan expertos que nosotros podemos reunirnos y hacer los planes que esta iglesia necesita. Desde que esta iglesia comenzó, y será así hasta que termine la obra de Dios, el triunfo siempre lo ha dado el Señor. Y nuestra grandeza como iglesia está en seguir alineados con la palabra del Señor. Como iglesia adventista del séptimo día, se nos ha pedido a todos los que somos dirigentes, en cualquier nivel, que no importa lo que pase, no importa lo grande que sea la carga que se nos imponga, no descuidemos el tiempo de estudiar la palabra de Dios. No descuidemos el tiempo de buscar nuestros planes, nuestras ideas, nuestros proyectos de trabajo en la palabra de Dios. No tendría sentido, siendo que Cristo es la cabeza de esta iglesia, que algún ser humano piense que puede inventarse las cosas por sí mismo sin consultar a esa cabeza. Cada vez más, siendo que la iglesia crece, los que dirigen la iglesia van teniendo más cargas, más compromiso, más responsabilidades. Y en esa medida se corre el riesgo de que no nos quede tiempo para estudiar la palabra de Dios. Por eso hay que reunirnos y revisar. Y cada vez que lo hacemos nos damos cuenta que cuando no nos ha ido tan bien como el Señor esperaba, es porque en alguna medida algo o alguien hizo que nos desviáramos del plan de Dios. Ahora, teniendo eso como telón de fondo, yo quiero poner una declaración de la sierva del Señor. Creo que me dieron esto para que yo quiero que miremos. Declaración de la sierva del Señor. Yo no puedo leer acá y yo creo que mejor lo voy a poner acá. Ustedes sí lo pueden leer bien, ¿verdad? ¿Tampoco? Ah, pues estamos bien, ni ustedes ni yo tampoco. Pero yo se lo voy a leer. Es una declaración que tomé del libro Obreros Evangélicos, la página 365. Escuchen bien lo que dice la sierva del Señor. La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes
que los hombres y mujeres, abarcado por el total de miembros de nuestra iglesia, se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de la iglesia. Yo siento que es bueno leer de nuevo esto, porque tal vez alguien estaba en otra cosa. Lo voy a leer de nuevo. Palabra del Señor, Obrero Evangélico 365. La obra de Dios en esta tierra. Estamos hablando de la obra de Dios. No podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y los dirigentes de la iglesia. Ese es el poder que da ser una iglesia profética, una iglesia basada en la palabra de Dios. Que Dios nos da la guía, Dios nos muestra el camino, Dios nos da luz. No tenemos que venir aquí a inventarnos algo. Lo único que tenemos que hacer es dedicar tiempo para ver qué es lo que Dios dice, por dónde es que Dios quiere, cómo es que Dios tiene definido que esto va a funcionar. Si usted no había prestado atención a eso, por favor escúchelo. Dios dice, ahí donde estás, en cualquier lugar donde se esté haciendo mi obra, deben saber una cosa. Si el plan realmente es que la obra sea concluida, entonces hay que hacer planes para involucrar al total de miembros que hay en la iglesia. Esta declaración dice cosas muy importantes. Número uno, dice que los pastores y los dirigentes de la iglesia tenemos que hacer un esfuerzo. Hay una parte importante que nos toca a nosotros, pero esta declaración deja claro que eso no es todo lo que hay que hacer. Si la iglesia llega a un punto en que llega a entender que el ministerio, que el trabajo deben hacerlo un grupo de personas dentro de la iglesia, esto dañaría el potencial de nuestra iglesia para cumplir la misión. Proféticamente hablando, bíblicamente hablando, nuestra iglesia desde hace más de 100 años, Dios les reveló que la clave está en involucrar a todos los que son miembros de la iglesia a llevar a cabo el trabajo que hay que hacer para que la obra de Dios se cumpla. Nuestro negocio no es tener super pastores ni super laicos o super ancianos de iglesia. Nuestro negocio no es tener un director misionero en cada iglesia que sea un tremendo, que esté ardiendo en el fuego y que mueva gente. Ese no es nuestro negocio. Nosotros como iglesia andamos detrás de algo mucho más grande, mucho más grande. El negocio de nosotros como iglesia es que cada persona que entre a esta iglesia se convierta en un misionero para gloria del Señor. Nosotros andamos detrás de algo mucho más grande que ver a un pastor exitoso o a un anciano que gana muchas almas. Eso es bonito, pero eso es muy pequeño comparado con la obra de Dios que hay que hacer. El negocio de nosotros como iglesia es que el concepto de ser cristiano en nosotros, en esta iglesia, esté completamente atado a la idea de tener un ministerio para el Señor. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes no les gustaría ser parte de una iglesia donde todos los miembros tienen algo que hacer para el Señor? ¿Cómo ustedes se imaginan una iglesia así? ¿Cómo estaría la gente en una iglesia así? ¿No estaría feliz la gente? ¿No estarían gozosos los hermanos? ¿Qué diría la comunidad de una iglesia así? ¿Qué creen ustedes que pasaría con el testimonio de la iglesia hacia afuera en una iglesia donde todo el mundo está haciendo algo para gloria del Señor? Yo creo que pasaría lo mismo que pasó en el primer siglo, que Dios hacía que los demás todos vieran la iglesia, la notaran, se fijaran en ella y quisieran ser parte de ella. Si nosotros logramos el ideal de Dios,
de que cada miembro, hombre o mujer, se active, se integre a los trabajos de la iglesia, de la misión de la iglesia, nosotros vamos a ver una iglesia que será atractiva para la comunidad, que será conocida en la comunidad y que generará en la comunidad un deseo de la comunidad venir dentro de nosotros. Las puertas de esa iglesia van a estar siempre abriéndose porque gente va a estar entrando a venir a buscar lo que ven en nosotros. Y por supuesto, en una iglesia así se va a sentir el poder del Espíritu Santo. Habrán milagros constantes porque ya está probado. Donde quiera que hay gente trabajando para el Señor, esa gente son testigos de milagros constantes que el Señor hace en la vida de ellos y en la vida de otras personas. Los cultos en una iglesia así, ¿cómo serían, hermanos? Animados, inspiradores, porque siempre habrían testimonios de cómo la gloria de Dios se está moviendo. Siempre habían personas entrando a la zona de seguridad que es Cristo. Siempre habrían milagros. Se sentiría la presencia del Señor en una iglesia así. Yo les vuelvo a preguntar, ¿no les gustaría ser parte de una iglesia así? ¿Es común hoy día ver una iglesia así? ¿Se dan cuenta? No es común, tenemos que admitirlo. Lo más común es ver una iglesia donde hay 100 y hay 2 o 3 que hacen el trabajo y 80 o 90 mirando a esos que hacen el trabajo. Como alguien ha dicho, la iglesia muchas veces se parece así al estadio de fútbol, donde 40 o 50 mil que están gorditos y que necesitan ejercicio, están mirando a 22 que están en buena forma, corriendo de acá para allá. Así parece la iglesia, muchas veces. Un montón de espectadores con un poquito de personas que son los que están haciendo el trabajo. La pregunta es, ¿cuándo fue que llegamos a entender que esa era la iglesia? ¿En qué momento se nos olvidó que Dios dijo que para terminar lo que Él quiere es necesario que los integremos a todos? Es necesario que nos aseguremos que todo el que entra tenga algo que hacer. Yo quiero decirle algo, si usted lee la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, usted va a descubrir que en el primer siglo de la era cristiana, una iglesia así como la que acabamos de describir, era una iglesia completamente común. Así era la iglesia. La Biblia dice en Hechos, los hermanos estaban cada día en el templo, oraban, cantaban, comían juntos, y el Señor añadía a la iglesia cada día. Había añadiduras a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y daba favor con el pueblo, la comunidad estaba contenta, ocurrían milagros. Y gente traía lo que era de él, decía, no, ya esto no es mío, quiero que lo usen para el bien de todos. Era un ambiente maravilloso y eso era lo normal en la iglesia. Mi pregunta es si nosotros llamamos a esa época la época gloriosa de la iglesia apostólica, cuando se derramó el Espíritu Santo. ¿No será que es también así como Dios quiere que sea la iglesia hoy día? ¿O ustedes creen que lo que pasó en el primer siglo solamente Dios lo produjo para ese tiempo? No, lo sabemos que no, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que pasó que llevó a la iglesia a convertirse en un lugar donde muchos miran y pocos trabajan? ¿Qué fue lo que pasó para que llegáramos a un punto donde algunos en la iglesia piensan que el trabajo debe ser hecho por unos pocos y los demás están ahí y no pueden poner la mano en esto o meterse en esas cosas porque eso le corresponde a los que han sido nombrados para eso? ¿En qué momento hicimos eso? Sin importar el momento, hermano, lo cierto es que el día que hicimos ese cambio, ese día comenzamos a andar fuera del plan de Dios, de la palabra de Dios, porque la instrucción que nosotros tenemos como iglesia es que en esta iglesia constantemente hay que estar pendiente de integrar a todos los que lleguen en el ministerio de Cristo Jesús. La iglesia adventista, si usted la mira proféticamente, más que un lugar a donde la gente viene a ver algo, un espectáculo, a gente trabajando, haciendo cosas, en realidad es un centro de entrenamiento de personas
que están constantemente llevando a cabo un ministerio para Cristo, un centro de entrenamiento. Por eso nosotros necesitamos volver a leer algunos textos de la Biblia. Yo pienso que en una reunión como esta es importante que lo volvamos a hacer. Estas cosas no son nuevas, son tan antiguas como la iglesia. Hace tiempo que el Señor nos las dio, pero le vuelvo a decir, el crecimiento de la iglesia, el ritmo de la vida, los años que ya tenemos nos van llevando a creer poco a poco que ya sabemos hacer las cosas. La influencia de las demás iglesias que vemos alrededor, de la televisión, de la radio, de los libros, nos van haciendo creer sin darnos cuenta que podemos reunirnos para producir mejores métodos que los de Dios. Pero Dios es sabio y en medio de todo ese aceleramiento, en medio de toda esa situación, Dios produce momentos de calma como estos, donde nos reúne y nos dice: no olviden que yo estoy a la cabeza de esta iglesia. No olviden que yo soy el que provee el éxito, el que da los recursos, el que da los planes. Ustedes todavía deben saber que su éxito depende de mantenerse alineados con mi palabra. Yo quisiera que ustedes mediten un momentito y se hagan la pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere lograr con las personas? ¿Cuál es el ideal de Dios en cuanto a relacionarse con las personas? Porque nosotros tenemos una misión, pero no es nuestra, es la misión de Dios. ¿Por qué Dios quiere que la iglesia se dedique a traer personas a Él? ¿Para qué Dios quiere que la gente venga? Es tan simple que parecería que está de más, pero yo lo voy a decir acá. Dios quiere que la gente venga no primariamente para que se haga adventista. En realidad, hacerse adventista no es un fin. Hacerse adventista no salva a nadie. Lo que salva a las personas es tener una relación personal con Cristo. Dios quiere que la iglesia traiga gente para que esa gente desarrolle una relación personal, directa, de amor con Dios. Fíjense en el Edén, cuando Dios se relacionaba con nuestros primeros padres en un ambiente donde todavía el pecado no había entrado. ¿Cómo era la relación de Dios con Adán y Eva? ¿Cómo era? Cara a cara, personal, directa. No había intermediario. Se nos ha dicho que cada día en el atardecer Dios venía para hablar con ellos. Él era su maestro. Le hablaba cara a cara. Ese es el ideal de Dios. Dios quiere tener relación con cada ser humano, directa, personal. Pero todos nosotros sabemos lo que pasó. En un momento dado, Adán y Eva desconfiaron de Dios y pecaron. Y al pecar, el primer resultado que provocó el pecado fue una separación entre Dios y los seres humanos. Escuchen bien, porque si la iglesia no tiene una buena teología en esto, la iglesia va a tener también una mala teología a la hora de buscar a las personas. Nosotros no podemos convertir esta iglesia en una maquinaria de buscar gente sin saber para qué la estamos buscando. Ya eso lo hicieron los fariseos y Jesús dijo que eso estaba mal. Porque Jesús tuvo que reconocer que los fariseos eran tremenda maquinaria misionera. Él les dijo: ustedes son capaces de ir mar y tierra detrás de uno solo. De uno solo. ¿Eran misioneros los fariseos, sí o no? Pero Jesús dijo: lo único que me preocupa es que después que lo alcanzan lo hacen 2 veces más hijos del infierno que antes de ustedes alcanzarlo. En otras palabras, son misioneros, pero no están entendiendo la razón por la que yo quiero que busquen las personas. El problema para lo que Dios hizo la iglesia es para que sea una agencia a través de la cual Dios pueda resolver en los seres humanos una situación que causó el pecado. ¿Y cuál fue la situación que causó el pecado? Una separación entre Dios y los seres humanos.
Cuando el plan de Dios es que los seres humanos tengan una relación directa, cara a cara con Él, el pecado causa separación. Ustedes se acuerdan, lo primero que hizo Adán y Eva fue esconderse. Y a partir de la llegada del pecado ya no fue posible que los seres humanos siguieran comunicándose con Dios cara a cara. Los hijos de Adán y Eva ya no podían comunicarse con Dios como lo hacían sus padres. No porque Dios no quería, siempre ha sido el ideal de Dios tener relación directa con los seres humanos. Pero el pecado separa a los seres humanos de Dios porque produce miedo de estar en la presencia de un ser tan santo. Pero Dios nunca renunció a su ideal de mantener relación con los seres humanos. Y cuando el pecado causó la separación, ¿qué hizo Dios entonces? Buscó medios a través de los cuales pudiera salvar el abismo. Tendió puentes. Buscó medios intermediarios a través de los cuales podía mantener la comunicación con el hombre que ahora andaba huyendo, andaba separado de Dios. Al principio fue a través de los patriarcas, los profetas, los primogénitos. Ustedes recuerdan que después que Dios sacó a Israel de Egipto en el Éxodo, entonces le pidió que hicieran un santuario y estableció el sistema sacerdotal en el pueblo de Israel. Para que, y nuestra iglesia tiene que estudiar eso. Porque si nuestra iglesia no estudia eso, puede devenir un momento en que estemos haciendo cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Puede llegar un momento en que estemos muy ocupados, pero si nos detenemos a ver, ocupados en cosas que Dios nunca nos ha pedido que hagamos. Nuestra iglesia tiene un compromiso con estudiar la Biblia. No hay nada que Dios haya revelado ahí que no tenga un propósito para nosotros. ¿Para qué Dios estableció un sacerdocio en medio del pueblo? Otra vez, porque Él nunca se ha quedado sin una forma de comunicarse con los seres humanos. Porque cuando no había pecado, Él hablaba cara a cara con ellos. Y después del pecado, Él sabe que si nos deja solo, estamos destruidos para siempre. Así que Él siempre ha provisto una forma, una manera provisional, ideal, hasta que se pudiera restablecer de nuevo el ideal que Él tenía de tener relación directa. Por eso Él estableció sacerdotes, porque a través de los sacerdotes lo que nosotros hemos aprendido como iglesia es que Dios podía proveerle a sus hijos dos cosas que ellos no podían hacer por ellos mismos. Y cualquiera, repito, esto no es nada nuevo, esto se ha explicado en muchos libros adventistas. Esto no es nada nuevo y estoy contento de eso. No hay que traer nada nuevo, la iglesia en realidad no necesita cosas nuevas. La iglesia lo que necesita es hacerle caso a lo que Dios nos ha dicho siempre en su palabra. El problema de la iglesia no es falta de proyectos y de planes nuevos. Probablemente ese es uno de sus problemas. El problema de la iglesia es que sin querer, estoy seguro que sin querer, nos hemos descuidado a un punto que hacemos cosas que si las revisamos no tienen nada que ver con el plan de Dios. Y la obra misionera es una de esas áreas que Satanás quiere dañar en la iglesia. Satanás no le importa que nosotros estemos ocupados, volviéndonos locos, pero sí le importa que no hagamos las cosas como Dios dice. A Satanás no le importa que en tu iglesia se esté moviendo y haciendo cosas, pero a él le encantaría que tú no le hagas caso a los planes de Dios, porque él sabe que los planes de Dios son los que le van a dar el triunfo a esta iglesia. ¿Cuáles eran las dos cosas que un sacerdote hacía por el pueblo que el pueblo no podía hacer en tiempos del antiguo Israel? Número uno, el sacerdote servía de intermediario entre Dios y la persona. ¿Qué pasaba cuando un israelita pecaba en tiempo del santuario y quería el perdón de Dios? ¿Podía venir el israelita directamente al santuario y buscar ese perdón? No. En el santuario no podía entrar todo el mundo, solamente los sacerdotes podían entrar. Incluso había una parte del santuario que ni siquiera los sacerdotes, sino el sumo sacerdote podía entrar, y no todos los días, una vez al año, el lugar santísimo. Pero cuando un israelita pecaba, lo que hacía era que traía un corderito y entonces lo entregaba al sacerdote, quien lo mataba y llevaba la sangre de ese corderito dentro del santuario,
la rociaba sobre el altar y le pedía a Dios que transfiriera los pecados de esa persona en el animalito que acababa de morir. El israelita necesitaba al sacerdote para que interviniera entre Dios y él, para que le ayudara a conseguir el perdón que por él mismo no podía conseguir. Porque era un sistema para explicarle a los seres humanos que nadie se salva por sí mismo, que todos necesitamos a alguien que nos ayude, porque de nosotros lo único que se produce es pecado, es alejamiento de Dios. Había otra cosa que los sacerdotes hacían que los demás del pueblo no podían hacer. Además de interceder, eran los sacerdotes los únicos que podían llevar a cabo el ministerio en el santuario. ¿Qué quiere decir el ministerio? Cualquier trabajo, cualquier servicio que se hacía en el santuario, solo podían llevarlo a cabo las personas autorizadas para eso, que eran los sacerdotes para el trabajo del santuario en sí, y eran los levitas en general para los demás oficios que había que hacer con el santuario. Ningún israelita que no fuera levita podía ponerle la mano a esas cosas o entrar a determinados lugares. Ningún levita que no fuera sacerdote podía ponerle la mano al incensario o entrar al lugar santo. Solo los autorizados para eso. Y el pueblo sabía eso. En ese tiempo no todo el mundo podía ejercer el ministerio, solamente un grupo que Dios había escogido para eso. Pero recuerden una cosa, ese no era el ideal de Dios. El ideal de Dios es relación directa, cara a cara con todo el mundo. Eso fue una medida provisional que Dios tuvo que tomar por el problema del pecado. Y la tomó hasta que Él pudiera resolver la situación que creó el pecado. Y Él pudiera de nuevo volver a tener una relación directa con cada persona en este mundo. ¿Cuándo Dios resolvió eso? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La Biblia enseña que lo que perdió Adán y Eva cuando pecaron, la relación directa con Dios, se volvió a recuperar para todos los seres humanos. Eso es algo grande y sumamente importante para la iglesia adventista del séptimo día. Yo repito, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en ese instante Dios recuperó para todos los seres humanos lo que Adán y Eva habían perdido cuando pecaron en el jardín del Edén: la relación directa con Dios. Por eso Cristo, con su muerte en la cruz, dio por terminado el antiguo sistema sacerdotal. ¿Se acuerdan que cuando Él murió, qué pasó con el velo del templo? Dando a entender que ese sistema ya no funcionaba más. Y en ese momento en que termina el sistema sacerdotal antiguo, ¿en qué consistía el sistema sacerdotal antiguo? En que un grupo, una tribu, eran los únicos que podían interceder y eran los únicos que podían hacer el trabajo en el santuario. En ese momento se acabó eso. Y ahora Dios restablecía lo que era su idea general o ideal desde siempre. El plan de Dios no era tener un grupo de sacerdotes. El plan de Dios era que su pueblo entero fuera un pueblo de sacerdotes. Un pueblo que pudiera interceder por cualquiera que lo necesitara y un pueblo que pudiera ministrar, servirle con su vida en cualquier momento y en cualquier lugar. Esas cosas son tan importantes que yo necesito que leamos ahora unos textos de la Biblia juntos. Si usted tiene su Biblia, anote estos textos. Estas cosas son, le vuelvo a decir, tan antiguas como la iglesia. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 y verso 6. Ahí está. ¿Qué dice la palabra de Dios en esos textos? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre, ¿dónde lo hizo eso? En la cruz. Y nos hizo reyes, ¿y qué más?
y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 1, 5 y 6? Que cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, nos lavó de nuestros pecados. Pero no solo eso, el hecho de lo que Cristo hizo en la cruz también permitió que Dios nos diera a todos, el estatus de reyes y sacerdotes para Dios. Capte la idea. Hay una relación entre lo que pasó en la cruz y la recuperación de la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. La gente a veces piensa que Cristo solo vino a morir por pagar el problema del pecado. Había mucho más envuelto en la muerte de Cristo. Cristo también vino para vindicar el carácter de Dios. Y Cristo también vino para restaurar una idea original que Dios tenía. La idea de que todos sus hijos fueran sacerdotes, fueran reyes. Y Él lo logró a través de la muerte de Cristo. Miren otro texto. Apocalipsis 5, 9 y 10. Ahí está. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, otra vez la sangre, la cruz del Calvario, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Claramente en la Biblia indica que cuando Cristo murió, se acabó ese sistema en el que solo un grupito podía llevar a cabo el ministerio. Ahora en Cristo, todos los que acepten su sacrificio son hechos por Dios reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. No solo Juan creía eso. El apóstol Pedro habló claro también de eso en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Un texto muy conocido por nosotros. ¿Qué dice la palabra? Mas vosotros, hablándole al pueblo entero de Dios, sois ¿qué cosa? Linaje escogido. ¿Y qué más? Real sacerdocio. Para Pedro, todo el que era parte del pueblo de Dios era un sacerdote. Ustedes son un real sacerdocio. Es decir, después de la muerte de Cristo, la iglesia no tiene un sacerdote. La iglesia es de sacerdotes. Todos somos sacerdotes gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora usted dirá, bueno, ¿pero qué? ¿Somos sacerdotes y qué? Pero no. Si la iglesia acepta eso, y es una doctrina bíblica como hemos visto, si nosotros aceptamos que la muerte de Cristo nos convirtió en sacerdotes, entonces hay que averiguar, bueno, ¿y qué hace un sacerdote? Y es ahí donde vienen esas dos funciones que cumplían los sacerdotes en el pasado, que ahora se supone que debe cumplir no un grupo en la iglesia, sino todos los que han sido salvados por Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice que si somos sacerdotes, entonces tenemos que hacer sacrificios a Dios, porque eso hacían los sacerdotes en el pasado. Primera de Pedro 2:5 dice: mas vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto no es una teoría, esto es un asunto que determina la forma como la iglesia va a trabajar. Y quiero decirle que en algunos lugares el problema de la iglesia que no está avanzando es porque esta doctrina bíblica se está descuidando. Esta doctrina bíblica no se está enseñando. Un montón de gente está entrando a nuestra iglesia y cree que son cristianos, aunque no hacen nada para servir al Señor. Y nosotros como iglesia lo hemos dejado creer que es posible ser cristiano sin tener un ministerio para servir al Señor. Pero tal idea no aparece en la Biblia. En tiempo de los apóstoles, un cristiano que no tenía un ministerio, eso no existía. Era un infiel. Porque lo que la Biblia enseña es que cuando Cristo murió, nos convirtió a todos en sacerdotes. Y si somos sacerdotes, entonces hay que ofrecer sacrificio santo y agradable a Dios. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios que tenemos que ofrecer?
¿Corderitos, bueyes, como ellos en el pasado? No, Pablo contestó esa pregunta para nosotros en Romanos, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el sacrificio que se espera que hagamos nosotros a Dios como sacerdote ahora? Nuestro cuerpo, en otras palabras, nuestra vida. En otras palabras, según la Biblia, la vida de un cristiano es un ministerio, es un sacrificio para Dios. Todo el que acepta a Cristo, lo siguiente que debe pasar es que con su manera de vivir debe servirle a Cristo, debe ministrar para Cristo. No existe tal cosa como una persona que se hace cristiana y se sienta a ver a otros trabajando. Ya pasó ese tiempo en que solo un grupito tenía que hacer las cosas. Nuestra iglesia, hermanos, y vamos a ir ahora terminando, nuestra iglesia, escúchenlo bien, ha creído esta doctrina desde que comenzó. Nuestra iglesia ha aceptado eso como una herencia que hemos recibido de los tiempos de la Reforma. Fueron los reformadores los que sacaron esta verdad que estaba aplastada en medio de tantas tradiciones y mentiras que se predicaban en los tiempos antiguos. Y los reformadores dijeron en un tiempo, cuando se le hizo creer a la gente que solo los sacerdotes podían leer la Biblia, que solo ellos podían hacer las cosas, leyendo la palabra se dieron cuenta, no es cierto, no es cierto. La muerte de Cristo nos convirtió a todos en sacerdotes. Y esto tiene unas implicaciones y nosotros como iglesia debemos entenderlo. Si la muerte de Cristo nos convirtió en sacerdotes, entonces, número uno, ya ninguno de nosotros necesita un intermediario para ir a Dios. ¿Ustedes creen eso, hermano? De hecho, la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre nosotros y Dios. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. ¿A usted se le ocurriría ir donde su pastor a pedirle al pastor que ore para que Dios lo perdone a usted? ¿Usted haría eso? ¿Usted cree que las oraciones de su pastor suben más rápido que la suya? Bueno, hay adventistas que creen eso, pero porque vienen de lugares donde se le enseña que la gente que está al frente tiene una relación más especial con Dios. Hubo un tiempo en la historia del mundo, la Edad Media, cuando a los que dirigían la iglesia lo levantaron en un nivel por encima de los que estaban sentados ahí. Pero esa idea nunca ha sido bíblica. Esa idea no era parte de lo que Dios estableció en el Nuevo Testamento. Y nosotros no podemos permitir que esa idea se meta en nuestra iglesia. Nosotros no aceptamos que necesitamos ir con otro hombre u otra mujer para que Él nos lleve donde Dios, ¿verdad? ¿Y por qué no lo aceptamos? Porque nosotros creemos que Cristo nos hizo a todos sacerdotes para Dios. Así que, así como el sacerdote iba, ahora yo puedo ir directo a través de Cristo al trono del Padre Celestial. Muy bien, pues si aceptamos esa parte de la verdad, y es cierto, también hay que aceptar la otra. Si usted es sacerdote, no solo que no necesita a alguien que lo lleve allá, sino que ahora también, si usted es sacerdote, usted tiene que tener un ministerio. Todo sacerdote es un ministro. Y si la Biblia dice que Cristo nos hizo a todos sacerdotes, entonces la Biblia está diciendo que a todos nos ha dado un ministerio para llevar a cabo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, por lo tanto, tiene una misión que le ha dado Dios, pero tiene una forma de hacer esa misión. Y la forma de hacer esa misión es involucrando a cada miembro de la iglesia en un ministerio activo para llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Número uno, no hay diferencia entre pastores y laicos. El pastor es importante, pero no más que los laicos. El laico es importante, pero no más que el pastor. Cuando se trata de la obra de Dios, todos somos iguales. Porque la obra Dios no se la dio a un grupo, Dios se la dio a la iglesia. Cuando se trata de trabajar para Dios, no somos diferentes, todos somos iguales. Ahora hay diferencia de funciones. El pastor tiene una función que no la tiene el laico y debe respetar eso, no debe chocar con eso. Pero en términos de hacer el trabajo,
No es cierto, ni podemos dejar que se meta en la iglesia la idea de que ese trabajo le toca solamente a un grupo. Quiero decirle que hemos tenido problemas con algunos pastores que han llegado a creer que cuando lo nombran en un sitio eso significa que solo ellos pueden hacer las cosas. Hemos tenido lugares donde el pastor ha llegado tan lejos en su error de decirle a los hermanos: no se metan en mi territorio, aquí el pastor soy yo. Y eso podría tener cierta razón, siempre y cuando no signifique que el pastor soy yo quiere decir que el único que puede hacer las cosas soy yo, porque ese tiempo ya Cristo lo anuló. Y ahora vivimos en el tiempo cuando todos los que somos parte de la iglesia estamos llamados a tener un ministerio para gloria de Dios. Hermanos, cuando hablamos de unidos en la misión, lo que estamos hablando es que esta iglesia debe tener un lugar para cada persona que el Señor ha traído aquí. Y el trabajo de nosotros los pastores y el trabajo de los ancianos es asegurarnos que cada persona que entra tenga una tarea, un ministerio que cumplir. Así era en los tiempos de la iglesia primitiva. Por eso es que la Biblia dice que Dios ha dado dones a todos, no solo a un grupo. Lo peor que le puede pasar a esta iglesia es llegar a pensar que solo un grupo debe hacer las cosas o puede hacerlas. Lo que nos conviene es integrarlo a todos. Lo que nos conviene es creer que cada sencilla persona que Dios trae tiene algo que hacer para Él. De hecho, yo quisiera terminar mostrándole esa cita del Espíritu de Profecía. Servicio Cristiano, página 15. Cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede reemplazarlo. Hermanos, queremos hacer la obra, pero queremos hacerla con los métodos de Dios. El método de Dios dice que hay que involucrar a cada persona que está en la iglesia. Por eso el trabajo de nosotros como cristianos y dirigentes no es necesariamente inventarnos un método de trabajo. El trabajo del pastor o del anciano no es sentarse a hacer un programa y decirle a los hermanos tienen que hacer esto. En realidad, si lo hacemos así, estamos usando ideas que hemos buscado en otros lugares, pero no en la Biblia. Fíjense cómo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que a todo el que Dios trae lo convierte en un sacerdote. Y para que él pueda ejercer su ministerio, el Espíritu Santo le da dones. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer esa persona? Servir a Dios con su vida a través de los dones que Dios le ha dado. ¿Y cuál es el trabajo entonces de nosotros en la iglesia? Respetar el ministerio de los dones del Espíritu Santo. No forzar a las personas a hacer cosas que nosotros nos hemos inventado. Tampoco ir en contra de los planes que claramente Dios ha revelado en su palabra. Yo veo, por ejemplo, que una de las cosas que la iglesia claramente ha visto, Dios quiere que usemos el sistema de organizarnos en grupos para llevar a cabo la obra. Es increíble cómo en algunos lugares pueden encontrar ideas para refutar un plan que el Señor nos ha dado. Una manera en que Dios quiere que organicemos las cosas. Lo que le da triunfo a la iglesia es averiguar qué Dios quiere y hacer las cosas así. Ningún pastor, ningún anciano debe descansar hasta que vea un solo hermano que no tiene algo que hacer en la iglesia. Nuestro trabajo es ayudar a la gente a descubrir cuál es el don que le ha dado el Espíritu Santo. Cada hermano que usted ve llegando a la iglesia es un sacerdote para Dios. Tiene un ministerio que cumplir. Tiene una obra que va a hacer que nadie la puede hacer sino Él. Perdemos cada vez que hay un hermano sentado creyendo que él no tiene nada que hacer, pensando que su talento es tan poquito que no hay que usarlo. Perdemos cuando un pastor o un anciano se cree que la iglesia funciona porque él es él o porque tiene habilidades o por lo que él hace. El plan de Dios es usarnos a todos para gloria de su nombre. Ojalá que al regresar de estas reuniones el Señor nos lleve a los que dirigimos las iglesias con una mentalidad más abierta y más apegada a la palabra de Dios. Dios está metido en cosas grandes, hermanos. Dios está resolviendo los problemas. La muerte de Cristo resolvió esa situación. ¿Por qué la estamos complicando nosotros? ¿Por qué si la muerte de Cristo le dio a todo el mundo el derecho de servir, vamos a impedir a la gente servir en las iglesias?
Yo no entiendo cómo, si Cristo hizo que todo el mundo pudiera tener un ministerio, luego Él iba a hacer una iglesia en donde solo 2 o 3 tuvieran un ministerio. No tiene sentido eso. Si Cristo hizo que todos fueran ministros y la iglesia es de Cristo, entonces el principal trabajo de la iglesia es ayudar a todo el mundo a encontrar un ministerio donde servirle al Señor. La mejor iglesia adventista es la iglesia donde todos los miembros tienen algo que hacer para gloria de Dios. Lo que sea. Lo que sea. El que sabe predicar, que predique. Así era la iglesia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Algunos eran apóstoles, otros eran diáconos, otros eran predicadores, otros ayudaban con ofrendas, otros tenían reuniones, pero Dios usaba a cada uno. Fíjese que era el Espíritu Santo siempre que cogió a los diáconos, el que dijo: me llevan a Pablo, a Bernabé aquí, me mandan a Timoteo acá. Dios siempre usó a la gente en lo que podía. Yo no sé en qué momento en que la iglesia se ha puesto tan profesional que creemos que nosotros podemos decir a la gente: usted se me mete acá, usted haga esto, tenemos que hacerlo así. Cuando el plan de Dios es que cada uno actúe de acuerdo a la capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado. Mientras sigamos como en algunos lugares estamos, estoy seguro que vamos a lograr algunas cosas. Si yo soy pastor y hago un plan en la iglesia y forzo a los hermanos a que se metan en el plan, voy a lograr algo. Pero no voy a lograr lo que se lograría si yo sigo el plan de Dios. Y el plan de Dios es que todo el que esté en la iglesia sepa que Dios le ha dado la capacidad de ser un sacerdote para gloria de Él. Tienes un ministerio, yo te voy a ayudar a descubrirlo, pero tienes que saber que Dios te habilitó para eso. Tienes que saber que si tú no lo haces, la iglesia pierde. Te vamos a adiestrar, te vamos a dar la instrucción, pero busca tu ministerio, busca algo que hacer. Aunque no sea aquí en la iglesia, afuera, en tu oficina, en tu escuela, donde tú vendes tu producto, algo tienes que hacer para el Señor, porque Dios no trae a la iglesia a una sola persona que no la traiga con el propósito de darle un ministerio para cumplir. Estamos perdiendo mucho, estamos fallando mucho al creer que la iglesia le va bien cuando tiene un cuerpo organizado de pastores y ancianos que hacen las cosas. El plan de Dios va mucho más lejos de ahí. Dios es tan poderoso que puede usar una persona recién llegada a la iglesia para ganar almas para su reino. Pero si nosotros creemos que no, ese hermano no, se acaba de llegar, se no sabe nada, aquí soy yo. Entonces está bien, sigamos así. Pero le vuelvo a decir, nosotros no somos una iglesia cualquiera, somos una iglesia profética. Dios nos dijo cómo son las cosas. No nos luce andar haciendo lo que hacen otros. A nosotros nos conviene hacer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: no se va a terminar la obra hasta que todos se integren al trabajo. ¿Qué hay que hacer, hermano, entonces? No, nos queremos volver locos con una sola cosa, pero Dios dice: no, mi iglesia tiene mucha riqueza porque yo soy inagotable y yo le doy dones a todos. Lo que tienen que hacer es activen la gente, ayuden la gente, animen la gente, orienten las personas. Búsquenle algo que hacer, porque a todos yo les he dado, aunque sea un talento les he dado. Hermanos de la Unión Occidental, el día que esta unión se comprometa a creer y a practicar la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, el día que los pastores de la Unión Occidental entiendan y practiquen la idea de que nuestro trabajo es ayudar a los miembros de la iglesia a cumplir el ministerio que Dios le ha dado a todos, ese día habrá comenzado el reavivamiento espiritual en esta unión. Y oro al Señor para que sea así. Y no esté esperando que eso va a pasar un día en toda la unión. Puede comenzar en tu iglesia este mismo fin de semana. Con la ayuda de Dios, vete de nuevo a tu iglesia, si eres pastor, si eres director misionero, y di: Señor, ya entendí, tú quieres que todo el mundo haga algo. Yo a veces le veo a la cara al hermano tal y digo que ese no sirve para nada, pero según tú, él sirve para algo. Así que, Señor, ahora ayúdame, dime cómo yo voy a hacer que esa gente sepa que tú cuentas con ellos. Dime cómo los voy a ayudar a tener un ministerio. Y dime cómo los voy a adiestrar, instruir para que hagan ese ministerio bien para gloria tuya. Ese es el trabajo de nosotros, que es demasiado grande, que no lo podemos hacer si no es con el poder del Espíritu Santo.